que he titulado La gran invitación de Dios. Si hay algo que puede llamar nuestra atención, es una invitación. Los ánimos subirán o bajarán dependiendo a dónde y a qué. Ahí subiremos o bajaremos. Pero es importante considerar esto, mis amados hermanos, que cada día estamos ante la opción de aceptar o rechazar la invitación a una vida transformada por Cristo. El banquete de Dios está servido y es nuestra decisión responder con fe y gratitud. Pero para ello, mis amados, es importante reflexionar sobre las oportunidades que Dios nos ofrece cada día. Puede que estemos, y escúchese bien esto, puede que estemos atrapados en nuestros propios intereses, que perdamos la ocasión muchas veces de participar en lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. La motivación en este día, mis amados, es a dejar de lado nuestras propias prioridades y aceptar el llamado divino. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Esa sí que es una gran invitación en esta hora. Vamos a pedir que nos ubiquemos en nuestras Biblias en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24, dice la Escritura. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Gracias damos al Señor por su bendita y santa palabra. Mis amados hermanos, como bien lo sabemos, nuestro autor Lucas, año en que se escribió esta carta, este evangelio, cerca del 60 después de Cristo, un destinatario específico ahí, Teófilo, amado por Dios o ama a Dios. También es destinado a los gentiles y al pueblo en general. Pero es bien importante, mis amados, ponernos más en contexto y mirar qué es lo que está sucediendo para entrar en materia en nuestro pasaje. Jesús enseñó que muchos israelitas serían excluidos del reino, mientras que muchos gentiles serían aceptados. Ante la pregunta de si son pocos los que se salvan,
Jesús relató la historia de un banquete, simbolizando el reino donde aquellos que llegaron tarde no pudieron entrar. Esto ilustraba que la respuesta a su invitación era crucial, ya que habría un momento en que sería demasiado tarde. Mis amados, Jesús advirtió que quienes rechazaran su mensaje enfrentarían el juicio y quedarían excluidos, mientras que los justos de Israel estarían en el reino. Esta enseñanza era revolucionaria, ya que muchos creían que su linaje con Abraham garantizaba su entrada directa al reino. Jesús explicó que los gentiles, considerados inferiores, ocuparían el lugar de los judíos excluidos. En el capítulo 13 comienza Jesús exhortando al arrepentimiento, tras enterarse de la masacre de Galileos por Pilato. Jesús utiliza la parábola de la higuera estéril para ilustrar la necesidad de dar fruto o frutos. Luego Jesús comparte dos parábolas sobre el reino de Dios, comparándolo con un grano de mostaza y la levadura, enfatizando ahí el crecimiento a pesar de sus humildes comienzos. A continuación también les expuso responder a una pregunta sobre cuántos se salvarán. Pero ¿qué enseñó Jesús? Los instó a esforzarse por entrar por la puerta estrecha, advirtiendo que muchos intentarían entrar sin éxito. Jesús menciona que muchos vendrán de lejos al reino, mientras que algunos que se creen privilegiados quedarán fuera. Con esto en mente, entonces ya ahí sí entramos en nuestro pasaje. Nuestro pasaje lo vamos a ver en dos encabezados. La invitación al reino es amplia, la respuesta descortés. Y en segundo lugar, la invitación de Dios alcanza a los más necesitados. Mis amados hermanos, el propósito al hacer una fiesta, y en este caso un banquete o una gran cena, es lograr recibir un gran número de invitados. Nadie espera un desplante o una respuesta negativa. Miremos entonces cómo esta parábola nos enseña, o más bien, qué enseñanza nos va a dejar acerca de esta gran invitación de Dios. ¿Cómo podemos entrar a formar parte de este evento tan importante? ¿Cómo usted y yo podemos darle la importancia de vida a esta gran invitación? En primer lugar, la invitación al reino es amplia, la respuesta descortés. Dice el versículo 15 del capítulo 14, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. En su contexto, mis amados, el Señor está dando una lección de humildad. ¿Y dónde lo está haciendo? En una cena a la cual él había sido invitado. Estando ahí en compañía de fariseos y expertos de la ley, los reprende por su deseo de ocupar los primeros puestos. Les advierte que quienes buscan ser exaltados pueden terminar avergonzados. Él les enseña que el orgullo conduce a la humillación, mientras que la humildad es recompensada. Posterior a ello, Jesús
critica al anfitrión por invitar personas ricas a la cena. Y en lugar de eso le sugiere que cuando haga un banquete es mejor invitar a los pobres y necesitados, debido a que los ricos en alguna ocasión pagarán su favor con otra invitación. Los necesitados, lo más seguro, no tienen con qué hacerlo, y por ende, el que haga esto recibirá mayor recompensa. Estas palabras que dijo Jesús ahí fueron las que cautivaron a este hombre, quien exclamó: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de los cielos. A estas palabras Jesús dice: ok, pero hay una pregunta. ¿Pero quiénes disfrutarán de esta bendición? ¿Quiénes serán esos? Los judíos, por lo que leemos, por lo que meditamos en la Escritura, los judíos rechazaron esta invitación. Pero saben, hay una buena noticia. Hay un grupo que se llevará la mejor parte. Hay un grupo que será incluido. Hay un grupo que gozará de las bendiciones que aquellos primeros invitados rechazaron. Pero es bueno pensar esto en nuestro caso. Muchas veces se vuelve casi una carga. ¿Qué se vuelve a veces casi una carga? Nos celebran por decir los años y luego ya estamos pensando, hay que hacerle un detalle a X persona, porque mira qué detalle el que me hizo. Bueno, podemos decir, hay que planear una comida o una salida, porque mire, ya la familia X, los amigos X o los familiares X ya nos han invitado varias veces. Siempre estamos pensando en cómo recompensar. Hermanos, nada de esto está mal. Nada de esto está mal, sino que cuando se hace con los más necesitados hay más alegría al verlos a ellos disfrutar de ese momento. Debido a la interrupción que este hombre ha hecho, el Señor lleva a su audiencia a meditar en esa parábola. Y es bueno hacernos una pregunta, pero ¿qué excusas presentan los invitados para no asistir al banquete? ¿Y qué revelan sus prioridades? Eso es algo bien importante. ¿Qué revelan sus prioridades? ¿Qué excusas están sacando? Versículo 16 al 20 dice: pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Ahí tenemos los primeros invitados, tenemos sus excusas y tenemos qué es lo que están reflejando sus prioridades. El hombre de la parábola invitó a muchas personas pudientes, adineradas. El primero de ellos estaba cerrando la compra de un terreno. Y tenía que, dice el texto, tenía que estar presente
para cerrar el trato. El segundo compró 5 yuntas de bueyes, 5 pares de bueyes que tenían ahí un yugo y los utilizaban para trabajos llanos, trabajo extenso, un terreno extenso. Pero algo bien importante ahí, la no asistencia tardía se toma como una excusa débil de parte de estos hombres, porque esto sería, o es más bien, de gran insulto a la dignidad del anfitrión. Las invitaciones se mandan con anterioridad y ahí solo se estaba confirmando, vengan, que ya todo está listo. Las invitaciones se mandan con anterioridad y de hecho ya colocan por ahí, confirma tu asistencia. Entonces, este hombre les esperaba a todos, pero la no asistencia y precisamente ese mismo día que era el evento, era un gran insulto a la dignidad de este hombre. Pero hay algo más delicado también todavía. La tercera persona, o más bien la tercera excusa del que se había casado, bíblicamente era válida por un año, pero para no ir a prestar servicio, bíblicamente. Pero, ¿por qué era delicado? Porque él había podido asistir al banquete con su esposa. Esta era una excusa grave. En otras palabras, mis amados, respuestas bastante descorteses. Si ya tenemos una invitación, si ya hubo una confirmación, ¿por qué en el preciso momento de asistir a la cita hay una excusa? Yo le pregunto, ¿le han presentado muchas excusas a usted? ¿Lo han dejado plantado? ¿Lo han dejado, como dicen por ahí, con los crespos hechos? Imagina que recibes una invitación para una fiesta exclusiva. Imagínese en eso. Un lugar quizás donde siempre has querido ir. Solo por satisfacer tu deseo en ese lugar increíble y que tanto anhelas, la pregunta ahí sería, ¿lo pensarías 2 veces para asistir? Si siempre has anhelado ir a ese lugar, ¿lo pensarías 2 veces para rechazarla? Yo lo dudo mucho. Entonces, ¿por qué a veces despreciamos la invitación de Dios a su banquete divino? ¿Por qué a veces despreciamos la gran invitación que Dios nos hace? La invitación, mis amados, no es solo para pasar un buen rato, es para recibir alegría, es para recibir paz, es para recibir amor y esto debe ser eterno. Esto no se acaba en un fin de semana. Esto no se acaba en un rato, esto es eterno. Estas son invitaciones que son para toda la vida. Esto es eterno, esto es estar en la presencia del Señor. Entonces, amados, la invitación de Dios es lo más importante. No importa qué inconvenientes tengamos, tú y yo, no importa eso. El más importante aquí es el Señor. No vamos muy lejos. ¿Cómo se relacionan las excusas de los invitados, los que acabamos de ver, con nuestras propias prioridades en la vida cotidiana? ¿Hemos tomado esa misma actitud? ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor plantado? ¿Cuántas veces no hemos querido asistir? Sin temor a equivocarme, seguramente perdemos la cuenta de todos esos momentos.
que nos hicieron muchas veces la invitación a asistir a un lugar como este, a la casa del Señor, donde se nos enseña a intimar con su presencia, donde se nos enseña a acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, donde se nos enseña a reconocer que solo en Él hay plenitud de gozo. Estoy muy cansado, he tenido mucho trabajo, parece que va a llover, está haciendo mucho calor, deje que dentro de 8 días sí lo acompaño. El domingo es el único día que tengo de descanso y para tener uno que madrugar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ha escuchado usted esas excusas? Y entonces usted queda feliz porque se excusan así, ¿cierto que no? Entonces imagínese cómo queda el Señor. Imagínese la cara de nuestro Dios al ver sus excusas y las mías. Qué fácil sería criticar los personajes de esta parábola. No, coloquémonos en ese lugar. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos actuar como invitados que también somos usted y yo, que también extendemos la invitación del amor de Dios a otros en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro lugar, en la empresa donde laboramos? ¿Cómo debería ser nuestra actitud entonces? Usted y yo también somos invitados. ¿Cómo debemos de tratar a esos invitados? ¿Cómo? Esa es la pregunta hoy. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, familiares, amigos, compañeros, todos ellos actúan con las mismas excusas que un día usted y yo sacamos también. El punto aquí, mis amados, es continuar orando, continuar dándoles buen ejemplo, seguirles invitando, porque un día, no se le olvide, un día el Señor también hará la obra en sus vidas, como la hizo en ti y como la hizo en mí. Un día el Señor hará con ellos lo mismo que hizo con cada uno de nosotros y todos estaremos juntos en la casa de Dios. ¡Qué bendición! Todos estaremos ahí, en la casa del Señor. Entonces no te enojes cuando te presentan esas excusas. Más bien piensa en las excusas que tú presentaste un día. Y llénate de amor. Y llenémonos de amor y de misericordia por aquel que cada 8 días nos deja esperando, por aquel que nos deja en visto ahí en el WhatsApp, por aquel que un sábado quizás no nos responde la llamada porque sabía que lo estamos llamando. Dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera que revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué termina ahí? Y hallarán descanso para sus almas. Amado, tú que estás acá conmigo, tú que me escuchas a través de las redes,
¿Realmente consideras que la verdadera prioridad de tu vida es estar cerca del Señor? ¿O solo son tus quehaceres cotidianos? Ahí está la balanza y no me lo tienes que responder. Solo considéralo. ¿Tu prioridad es Cristo o tu prioridad son tus quehaceres cotidianos? Y quisiera que nos hiciéramos otra pregunta para introducirnos en el segundo encabezado. ¿Cómo se relaciona la parábola con el concepto de la gracia extendida a los marginados? Aquellos para los cuales se piensa que no hay esperanza. ¿Cómo funcionaría esta parábola ahí? ¿Qué nos puede enseñar el maestro de maestros? Miremos lo que dice el versículo 21 y en segundo lugar el encabezado ahí es: la invitación de Dios alcanza a los más necesitados. ¿Es usted necesitado? Yo también estoy necesitado. Dice el versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos. No era por demás que hubiera ya enojo en este hombre. Le dejaron todo servido, lo dejaron plantado. Los primeros invitados, mis amados, creen estar satisfechos y ellos no quieren venir, ellos no quieren asistir. Para ellos todo está bien. A esto, el hombre que organiza el banquete, que dice: ve y llama a los más necesitados y también a los inválidos. Meditemos un poco. ¿Por qué es significativo que el anfitrión decida invitar a los marginados después de que los primeros invitados rechazan la invitación? ¿Por qué cobra esto sentido? Pues culturalmente hablando, mirando ahí el pasaje, el traer mendigos de la calle era algo insólito, no era bien visto, no era aceptado. Las personas pudientes del mundo grecorromano por lo general invitaban a personas de una posición social algo menor, pero a cambio de recibir honor, no eran tan marginados. Pero estos invitados serían relativamente respetables, no dependientes absolutos de sí mismos. ¿Como quiénes eran esos? Los mendigos, como los mancos, los cojos y los ciegos en esa sociedad. Eran los marginados, los campesinos. A ellos no se les permitía, este tipo de personas no era permitido en estas fiestas. Y eso fue lo que hizo el hombre de esta fiesta. Los pudientes rechazaron la invitación y él fue y trajo a los mancos, a los cojos, a los inválidos. Él trajo a los marginados de la sociedad. Él trajo a lo que no sirve supuestamente. ¿Por qué esta historia cobra sentido ahí? Número uno, mis amados, porque nos deja ver cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, así como vemos cuáles son las motivaciones de estos personajes. Nos deja ver cuáles son nuestras prioridades, como dejó ver cuáles eran las prioridades de estos personajes.
Y número dos, porque el tema que es la constante en el Evangelio de Lucas y también a través de la Escritura es que la compasión de Jesús por los gentiles, la compasión de Jesús por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos, por los pecadores y otros que con frecuencia eran considerados como desechados por la sociedad de Israel. Ahí es donde cobra sentido esa parábola. Amados, el Señor vino a rescatar. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. De esto podemos dar fe tú y yo. Un día estuvimos en esa posición. Estuvimos allá, marginados. Lo peor de la sociedad quizás pudimos ser usted y yo. Entonces, el Señor le dio sentido a nuestras vidas. Entonces el Señor le dio sentido a tu vida y a la mía. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Y el siervo dijo, versos 22 y 23, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay ¿qué? Lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos a entrar. La orden ahí es directa, sal. El imperativo implica que no hay tiempo, ya no hay tiempo, hay que hacerlo inmediatamente. Sal inmediatamente por las calles y callejones de la ciudad. ¿Y qué dice el texto? Y tráelos acá. Tráelos acá. Sal inmediatamente por los caminos y los cercados y oblígalos a entrar. El propósito es que se llene la casa. El propósito es que hayan muchos invitados. Y a la exclamación del siervo, se ha hecho como usted lo ordenó, pero todavía hay espacio. Me llama la atención lo que dice el comentario consultado. Muchos judíos, dice comentario, comenzaron a entrar en el reino, no de los escribas y de los fariseos, sino de los publicanos y pecadores. Y lo más hermoso, también lo dice el texto como lo dice la Escritura, pero aún había lugar. Entonces dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y a los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, como si dijese, sal fuera de la ciudad a los caminos donde están los desocupados que vagabundean y las gentes sin hogar se extravían, sal a ellos y tráelos y fuérzalos a entrar. Pero aclara el comentario ahí, no por violencia bruta, no traerlos del cabello ni a los empujones, no es con fuerza bruta, sino por la persuasión de la gracia. Con amor el Señor te atrajo hacia Él. Con amor el Señor me atrajo a mí hacia Él. Con amor deben de llegar todos y todas. Persuasión, gracia de parte del Señor, haciéndoles saber, aunque se sorprendan de ellos, que esta maravillosa fiesta está destinada para ellos, los que eran extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, así como para lo necio, lo débil y lo vil y lo menospreciado del mundo. Y cierro ahí la cita. Es para todos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44? ¿Qué nos dice ahí la Escritura? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré
En el día final, ¿quién es el que los trae? El Señor. ¿Quiénes son los instrumentos? Tú y yo. Pero Él es el que los trae. ¿Y por qué han de entender ellos este llamado? ¿Por qué los traerá un día el Señor? Porque Él hace como Él quiere, donde Él quiera y a la hora que Él quiera. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28 nos dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. El punto ahí, mis amados, la razón principal de esta historia, de esta parábola, es esa. Los despreciados, los marginados, los cojos, los mancos, los más necesitados, ellos son los que van a ocupar las primeras sillas. Ellos son los que van a estar ahí en mi casa, porque para ellos ha sido preparada esta cena. La Escritura nos deja ver que el rechazar esa gran invitación trae consecuencias. El rechazar la invitación del Señor trae consecuencias. Y las consecuencias son graves. Mire cómo finaliza ahí el verso 24. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ninguno. Ninguno probará mi cena. Este podría ser el banquete de los desprecios. No puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. El domingo es el único día que tengo para descansar. Dejémoslo para dentro de 8 días. Ya está finalizando un año, hay mucho que hacer. Yo creo que dejemos y empezamos en enero. Es que a mí me dijeron así. Don Armando, yo creo que ya en enero empiezo a asistir a la iglesia donde usted va. En enero. Estamos en noviembre. Y cuando tenemos la oportunidad de cruzar palabras, me dices que, no, yo sé que de pronto usted puede estar enojado porque no ha ido, pero ahí verá. El banquete de los desprecios. Tenían algo más importante que hacer que asistir a la gran invitación de Dios. La invitación sigue abierta en la Escritura. Si damos una mirada a la Biblia en general, el Señor, vemos como el Señor todo es milimétrico. Todo encaja perfectamente, solo que como a uno le falta estudiar más, no lo nota. Pero, mis amados, piensen esto, es bíblico. Hubo una primera invitación. Hubo una primera invitación de parte del Señor por nuestros antiguos, los profetas, los sacerdotes, todos aquellos grandes hombres del Señor. ¿Qué decían ellos? Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, degusten de la presencia del Señor. Pero muchos que salieron corriendo en busca del Señor, no. Muchos también los despreciaron. Y ya estaba ahí la primera invitación, despreciados, muy pocos
los que acudían al Señor, muy pocos los que se vuelven al Señor, los que se arrepienten, pero sí muchos los que ignoran esta invitación. Mis amados, hubo una segunda invitación y está más especial todavía, con carta de presentación física. El dueño del banquete, el dueño de la cena, envía a su propio Hijo, Jesús, el cual en Juan 14:6 dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Carta de presentación o de invitación más bien física. Vino Él mismo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Esta sí que es la mejor noticia. Su propio Hijo vino a buscarme, piense en eso, fue el mismo Jesús el que vino a buscarte también a ti, a buscarme a mí. Él vino a liberarme. Amados, lo demás, o más bien Dios, va más allá de nuestras expectativas. Nunca vamos a alcanzar a entender los planes que Dios tiene con nosotros. Se nos limita la visión para enfocarnos en lo que Él tiene con nuestras vidas. Dios nunca te ha visto a ti y a mí de cualquier forma. Dios nunca vio lo que tú eras sin Él. Dios siempre vio lo que tú y yo podíamos llegar a ser con Él. Eso es lo que Él vio. Eso es lo que Él vio. Él va más allá de nuestras expectativas. Y tú que me estás escuchando en este día, aún hay lugar para ti que no has entrado, todavía hay lugar. Entraron los menos favorecidos, entraron los mancos, los cojos, los ciegos, los inválidos. A más de eso entraron los pecadores, a más de eso entraron los gentiles, entró todo el mundo, y el Señor todavía hoy, 2 de noviembre 2025, te dice: aún hay lugar para ti, aún hay lugar aquí en mi casa, aún hay un puesto para que degustes de mi cena, dice el Señor. Las puertas están abiertas, mis amados. Amigos que me escuchan, las puertas están abiertas y hay una silla para ti, hay una silla esperando por ti. Deja que el Señor lo quiere hacer por ti también. El Señor quiere que disfrutes de su banquete. No te des el lujo de rechazar esta gran invitación. No te des ese lujo. Esta es la mejor invitación que se nos ha hecho. Ten en mente un banquete, que es lo que hemos estado hablando hoy, una cena. No te sientas inseguro o indigno del lugar que puedes ocupar. Pues es que el Señor, ¿qué me va a llamar a mí? Yo he sido muy malo. Me he comportado muy mal en todo momento. No soy digno de ocupar esa silla. No pienses en eso. ¿Será para mí? Sí, es para ti. Esto es para ti. Piensa que el anfitrión, en este caso, en este momento, que es Dios, es el que ha extendido la invitación, es Él el que te está llamando. Esto demuestra que en el reino de Dios, no importa cómo llegues, siempre hay espacio, siempre hay aceptación. Todos son bienvenidos. Del resto, de lo que haya que hacer, de los cambios que tengan que haber en tu vida y en mi vida, se encargará el Señor, porque Él es el que te limpia,
Él es el que te libera, Él es el que te justifica, Él es el que te da el lugar que tú te mereces. Para Él sí somos importantes, para Él. Dios ha provisto un lugar para su pueblo porque le quiere bendecir y le quiere bendecir eternamente. Mis amados, como lo acabo de decir, la invitación continúa abierta. Aquellos familiares, amigos, compañeros, vecinos, les decimos, Dios espera por ti. Dios tiene las manos abiertas y te espera a ti. Aquellos que están desocupados, que no tienen un rumbo fijo, que no le encuentran sentido a la vida, les decimos, hay un lugar reservado para ti. Para el alcohólico, para el adúltero, para el fornicario, para el homosexual, para el sicario, el mentiroso, el ladrón, el pobre, el rico, no importa raza ni color, etcétera, etcétera. El llamado es arrepiéntanse, que aún hay espacio en el reino de Dios. Qué bendición, mis amados. Aún hay espacio en el reino de Dios. Aún hay espacio, aún hay un lugar. Si tú no has entrado, ¿qué esperas? No te hagas de rogar. Acude, corre a Cristo. Póstrate a sus pies. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Eso va a pasar. Si tú rechazas esta invitación, será extendida a otro. Será llevada a otro. Y ese sí la aprovechará. Ahí le fue entregado el ministerio a Pablo. Ustedes no quieren, me voy a los gentiles. Y por esa sencilla razón nos incluyeron a todos. El Evangelio llegó a ti, el Evangelio llegó a mí y hoy estamos acá en la cena del Señor. Y le decimos a los que nos escuchan, a los que les invitamos, aún hay lugar para ti. Queridos hermanos, termino con esto y amigos que me escuchan. ¿Qué piensas que significa aceptar la invitación de Dios en tu vida cotidiana? ¿Qué puedes pensar tú de eso? ¿Qué significa para ti ser un invitado en el reino de Dios según esta parábola? Cuando tú sabes y entiendes que no lo mereces, yo tampoco lo merezco, pero es solo gracia, es solo fe en el Señor, es solo misericordia de Él. Personalmente digo yo, Señor, qué privilegio es para mí pertenecer al grupo de los llamados. Yo diría eso, qué privilegio, Señor, poder ser parte de esta familia tan especial. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú que escuchas, qué piensas? Vuelvo y te digo, corre a Cristo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesús que te damos muchas gracias.